Saludos a los seguidores y seguidoras del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Una vez más con ustedes para llevar adelante información de vital importancia para el país. En esta oportunidad informaremos única y exclusivamente de la decisión del Congreso de la República que a través de la Comisión Permanente decidió aprobar en segunda votación el dictamen que precisa la aplicación y alcance de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Este dictamen lógicamente fue aprobado en contrasentido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la víspera, la Corte Interamericana otorgó medidas provisionales en el caso de Barrios Altos y La Cantuta, el mismo que permitió una condena de 25 años de pena privativa de la libertad contra Alberto Fujimori, y además, requirió al Estado peruano, a través de sus tres poderes, que no se adopten decisiones sobre el particular, que se dejen sin efecto si se hubieran adoptado y que no se otorgue vigencia en caso que esté en ese estadio. Lo cierto que al Congreso de la República le interesó nada lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos y procedió a la votación. 15 votos fueron a favor de este dictamen, la mayor parte de fujimoristas, y 12 en contra. ¿Qué dice la propuesta? De acuerdo al dictamen, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio del 2002. Por lo que tiene competencia temporal únicamente respecto de los hechos sucedidos después de su entrada en vigor. Del mismo modo, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 9 de noviembre del 2003, por lo que debe ser aplicado únicamente respecto a hechos sucedidos después de su entrada en vigor en el país. ¿Quiénes cometieron delitos en las fechas, en los años anteriores al 2002? Obviamente es fácil deducir, ¿no? Esta norma va en beneficio de aquellos que trabajaron con el gobierno de Fujimori y que cometieron delitos de lesa humanidad. Los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia para el Perú del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, según lo dispuesto en los artículos 2 y 3, se indica, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional. Esto se detalla en la propuesta. Asimismo, se agrega que la inobservancia de las disposiciones contenidas en la presente ley constituye una vulneración del principio de legalidad y de las garantías del debido proceso, siendo nula e inexigible en sede administrativa o judicial toda sanción impuesta. Y como para que no hayan dudas, se dice, el Congreso dice, nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002 bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser clasificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra. Se precisa, más claro, ni el agua. ¿Quiénes promocionaron este proyecto? En primer lugar han sido fujimoristas. Fernando Rospigliosi antiguamente era un opositor a Fujimori, hoy es más fujimorista que incluso Alberto Fujimori. José Cueto, que cuando lo escuchamos declarar, nosotros nos preguntamos, ¿cómo así estos personajes han llegado a altos cargos en las Fuerzas Armadas, mostrando una ignorancia realmente supina? Cuando se le pregunta sobre la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, él dice que seguramente harán algo, pero que a ellos no les interesa. Pero debería interesarles, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos no remite estos requerimientos porque se le antoja, porque Perú no le gusta, porque pierde en la Copa América. No, simple y llanamente se tiene en cuenta
la normativa internacional incorporada en la Constitución Política del Perú. Y el artículo 55 de la Constitución Política del Perú dice lo siguiente: los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Hay que acentuarlo para que entiendan. Luego, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 68 dice lo siguiente: los Estados parte en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. Obviamente, el Estado peruano debería cumplir, porque así está obligado, en los requerimientos realizados. Además de ello, Gustavo Adriancén, en declaraciones totalmente torpes y convenidas, indica que se siente indignado, ¿no? Bueno, se indignará más cuando lo saquen del cargo, ¿no? Porque parece que se encuentra bastante cómodo. Carlos Rivera Paz, por el otro lado, viene defendiendo la posición en contra de la aprobación de este proyecto de ley. Mesías Guevara tenía una frase muy sugestiva, ¿no? Perú, o sea, con estas decisiones se está convirtiendo en Perú-Zuela. Hay que tener en cuenta de que muchos, o sea, de estos fujimoristas que han aprobado el proyecto de ley critican a Venezuela por todo lo que sucede, por todo lo que vienen haciendo, y con estas acciones lo único que están realizando es parecerse mucho a Venezuela, y por eso Mesías Guevara dice Perú-Zuela. José Alejandro Godoy ha realizado una crítica bastante extensa, tomando, o sea, las palabras de José Domingo Pérez, que es el fiscal que tiene a cargo el juicio de Keiko Sofía Fujimori. En su acusación manifestó de que Fuerza Popular era la organización heredera de todas las malas artes del fujimorismo, ¿no? Y evidentemente con este tipo de acciones simplemente hace ratificar esa idea. En resumen, de mantenerse esta decisión de ser promulgada, o sea, por el Poder Ejecutivo, por insistencia, por el Poder Legislativo, Perú tendrá su segundo caso de desacato, ¿no? Y el caso será llevado seguramente a la Organización de Estados Americanos. Además, o sea, comprobamos que existe un binomio entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. Este binomio, que lo comentamos siempre, seguramente que tendrá un elemento más para mostrarse en toda su magnitud. Existe un irrespeto total del derecho internacional, ¿no? Incumpliendo, o sea, compromisos que se encuentran incluso incorporados en la Constitución Política del Perú, que dice que forman parte del derecho nacional. Y este fujimorismo nos sigue llevando a caminos indeseados. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, expresan los especialistas, y esperamos de que el debate comience a darse, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos analice lo resuelto, y sobre esa base, si estos señores que han aprobado este dictamen en segunda votación no quieren tener dependencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el camino es fácil. Tienen que renunciar a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estarían ya al nivel de Venezuela. Eso es lo único que falta. Ahora están entrando en desacato, pero no deciden dar el paso. Por lo menos tienen una Dina Boluarte dispuesta a hacer lo que ellos le pidan. Si Cueto quiere irse de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene los caminos legales. Pero en tanto eso no sucede, el Perú, como Estado parte, está en la obligación de cumplir
aquellas decisiones de la Corte que le afectan. Muy bien, amigos, una semana bastante movida, bastante polémica. Seguiremos comentando estos temas. Gracias por habernos escuchado y será hasta la próxima oportunidad. Hasta pronto.